Les voy a contar cómo terminé en esta isla en Japón, celebrando un festival que oculta una leyenda de amor entre un dragón y una diosa. Así que déjate muestro cómo estuvo este recorrido. Hola amigos, les quiero empezar a hacer estos videitos como más cortos, ¿saben? Como que mostrando algo más en específico, como no sé, algún evento al que fui, algún lugar que visité o cosas así. Entonces, pues el día de hoy me van a acompañar a una escapadita de un día. Ahorita estoy en la ciudad de Kamakura, en Japón. Esta ciudad se encuentra a 1 hora de Tokio, entonces es un lugar perfecto para escaparse si quieren explorar más allá de la gran ciudad. Y pues acabo de llegar aquí hace unos 3 días, estoy haciendo un voluntariado, ya es el último. La verdad es que sí estoy un poquito como cansada, como que ya después de esto sí me quiero tomar un break de quedarme como en un lugar y así. Pero pues por lo pronto me van a acompañar a visitar un lugar que se encuentra cerca de Kamakura, que se llama Enoshima, que está a 30 minutos en tren de aquí, y me dijeron que ahorita hasta finales de agosto hay un festival de luces, un festival de linternas. Pues voy a ir a ver qué tal y ahorita pues voy a ir a la estación para tomar el tren. Para este recorrido yo decidí utilizar la línea del Enoden. Esta es muy curiosa porque es una de las líneas más antiguas de Japón. Esta conecta la ciudad de Kamakura con la de Fujisawa, haciendo paradas en diferentes ciudades, incluyendo Enoshima, que es a donde yo tenía que ir. Por lo tanto, el boleto te va a costar dependiendo de la ciudad a donde vayas. Lo bonito de esta línea es que tiene un tren tradicional, el cual va pasando por calles estrechas y adornan el paisaje de la ciudad, y te ofrece paisajes impresionantes, incluyendo la playa. En el camino me tocó ver muchas personas tomando fotos, así que sí es algo conocido. Bueno amigos, ya llegué a Enoshima y pues estoy caminando como donde está el templo, que es donde está lo de las luces. Igual es temprano, así que a lo mejor pues voy a estar caminando por ahí, me tomo un café, no lo sé. Oiga, no me había dado cuenta que en el tren donde venía se llama Enoden, y al parecer es como alguna atracción porque en el camino vi muchísima gente esperando así con el celular para tomar fotos y videos del tren. Es una ruta súper bonita porque vas pasando como por varios pueblitos de así y se ve súper lindo. Pues como les había dicho, Enoshima es una isla, por lo tanto cuando tú te bajas de la estación tienes que caminar a este puente que es el que conecta la isla con la ciudad, y en cuanto llegas ve nada más estos paisajes. Les digo, ese día había gente porque era este festival. A mí unas chicas del voluntariado donde estaba me dijeron que viniera. La verdad es que yo no lo había escuchado, no conocía, no tenía idea de esto, y pues vine, no tenía nada que hacer, era mi día libre y la verdad es que fue una visita increíble. Les voy platicando cómo estuvo y pues todo lo que descubrí en este lugar. A mí me encanta todo este tema de las leyendas, y justamente en este lugar descubrí la leyenda del dragón. La leyenda dice que había un dragón que atemorizaba al pueblo. Este causaba destrucción y atemorizaba a las personas. Desde lo alto la diosa Beisanten no podía más con esto, así que bajó a decirle al dragón que tenía que parar. Este, al ver su belleza, le dijo que lo haría siempre y cuando ella se casase con él. La diosa, muy enojada, le quiso demostrar al dragón su poder, y desde el fondo del océano emergió una isla que hoy conocemos como Enoshima. El dragón quedó tan anonadado por este poder que se amansó y dejó de atemorizar al pueblo. La diosa se compadeció de él y se casaron. Hoy en día muchas parejas visitan este templo como muestra de amor y para ser bendecidos. Dejan sus plegarias en el templo e incluso pueden tocar la campana como símbolo de amor. Oigan, está dura la humedad, pero como que este templo tiene que ver algo con un dragón y amor, porque veo muchos corazones y figuras de dragón y cositas así. Voy a investigar. Bueno, ya que conocemos la leyenda, les voy a ir explicando cómo fue esta celebración. Enoshima es una isla muy pequeñita, entonces al llegar tienes que pasar por esta calle hasta que te topas con el templo principal. Como pueden ver, todavía era de día, así que yo me fui a caminar para hacer tiempo para poder ver el show de luces en la noche. Como les digo, esto es una historia de amor, así que me tocó ver muchas cartas de enamorados por ahí. Estas tablitas de madera se llaman ema y las personas las utilizan para escribir sus deseos. El templo estaba mucho más grande de lo que yo pensaba y todavía no he visto nada, ahorita les voy a mostrar más. Yo seguí caminando y la verdad es que se veía súper bonito, pero créanme que la noche era otra cosa. Durante todo el camino vas subiendo escaleras, incluso puedes pagar para subir en el elevador, pero la verdad es que háganlo por las escaleras porque vale mucho la pena el paisaje que vas viendo. Lo bueno que en el camino puedes encontrar muchos puestos de snack e incluso restaurantes, así que te puedes tomar un descanso. Yo la verdad es que no me pude resistir, así que me paré por ahí a probar algo.
Yo estando en Japón me hice adicta a los postres de frijol dulce. La verdad es que pruébenlos porque les va a encantar. Ya estoy uniendo el rompecabezas entre este museo de una cueva que está súper bonito y te cuento un poquito de la historia y las leyendas de esta isla. Pues según dice que esta isla se originó a partir de un terremoto. Creo que fue un terremoto que duró como varios días y así. Después del terremoto pues apareció la isla que es Enoshima. Esto para mí fue mi parte favorita. Yo pensé que ya había visto todo, pero luego seguí caminando por una callecita que no había visto y justamente encontré este lugar junto a la playa, que al parecer es uno de los mejores puntos para ver el atardecer e incluso si tienes suerte puedes ver el monte Fuji. Y justamente en esta parte hay un museo que se encuentra dentro de una cueva. Es súper interesante porque ahí te van contando la historia de Enoshima y la leyenda del dragón. También te van diciendo cómo se originó la isla a través de este terremoto. Pero vean, es un recorrido súper bonito porque literal vas dentro de la cueva. Tienes que seguir el camino de linternas e incluso hay lugares donde te tienes que agachar porque es demasiado pequeño. Y cuando menos lo esperas te vas a topar con el dragón de Fujisawa. También puedes conocer el templo y para ello te dan una linterna de papel. Sinceramente no recuerdo cuánto pagué, pero creo que fueron como 500 yenes. Y les recuerdo que en Japón, en casi todos los templos y estaciones pueden obtener un sello. Así que no olviden llevarse una libretita para que los coleccionen. Y al caer la noche comenzó el show de luces. Y ya se podían apreciar las proyecciones que hacían en el templo. Yo me volví a dar un recorrido y la verdad es que el lugar se veía totalmente diferente. Si van en Japón en agosto, investiguen para ir a este festival. La verdad es que es súper especial y les va a encantar y Enoshima está solamente a 1 hora de Tokio. Porque lo que más me gusta cuando viajo es cuando me topo con estos festivales que yo jamás imaginé. Espero que les haya gustado este videito, así que aquí les dejaré las tomas que hice durante la noche para que puedan ver un poco de este festival. Pero créanme que es muy diferente cuando estás ahí.